El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your... Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Bueno, hoy vamos a estar conduciendo de vuelta con el equipo completo. En este programa estamos Marina Cardano, Florencia Couto y quien les habla, Fernando Lozada, y en la operación lo tenemos a Seba. Bueno, este programa, como siempre decimos, lo pensamos y hacemos desde perspectivas adogmáticas, libres de prejuicios y tabúes y bastante críticas, como va a ser el día de hoy. Así que esta edición, ¿de qué se va a tratar? Bueno, esta edición va a estar dedicada al oscuro pasado de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco. El Papa simpático, que acá nunca lo vimos sonreír y allá es todo un cascabel. Bueno, los viernes estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 de Villa Mercedes, San Luis, cuya página es www.radioculturavm.com. Y los domingos a las 18 horas por La Retaguardia, un medio comunitario alternativo y popular que considera la información un bien público y común, un derecho. Su página es www.laretaguardia.com.ar. Las formas de seguirnos y contactarnos son www.lavozdelerizo.com.ar, nuestra página. En Instagram somos La Voz del Erizo con un punto entre cada palabra. En Facebook nos pueden encontrar como La Voz del Erizo. Nuestro Twitter es @vozerizo y en YouTube nuestro canal es La Voz del Erizo, donde vamos subiendo todos los programas. Y recuerden que también se pueden contactar con nosotros a través de la radio. Pueden dejar un mensaje en el contestador llamando al 4726-887 o mandar un WhatsApp al 223-5828-700. Buenísimo. Y también pueden venir a Don Bosco 1788 a traernos apostasías. Y ya lo han hecho, así que... Siempre que venimos hay un montón esperándonos. Bueno, continuamos con la frase del día. La frase del día de hoy es: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Una gran frase de una feminista radical, estadounidense, escritora, cineasta, escultora, filósofa, activista y profesora, como es Kate Millett. La frase esta la elegimos porque justamente hace unos días, el 6 de septiembre, si no me equivoco, se cumplió un año desde su fallecimiento. Sí, también vamos a seguir con las definiciones del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Como ya contamos en otras ediciones, es una recopilación satírica de casi 1000 definiciones ácidas e irónicas. Fueron escritas en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, vamos con las dos que hemos seleccionado para el día de hoy. Datario o datarios, alto dignatario de la Iglesia Católica Romana, que tiene la importante función de estampar sobre las bulas papales las palabras datum Romae. Goza de un sueldo principesco y de la vista de Dios.
Lo más lindo que existe ese cargo, ¿eh? No es un invento de Ambrose Bierce, realmente existe. Otra de las definiciones que tenemos para ustedes es palacio, que es un sustantivo, significa residencia bella y costosa, particularmente la de un gran funcionario. La residencia de un alto dignatario de la iglesia se llama palacio. La del fundador de su religión se llamaba pajar o pesebre. El progreso existe, ¿no? Bueno, vamos con la efeméride de la semana. Es la de Benita Galeana, la gran revolucionaria que nació el 10 de septiembre de 1907, aunque hay algunas controversias respecto a la fecha, pero vamos a considerar que fue en el 10 de septiembre. Así que Julieta nos ha preparado un audio con su biografía. Benita Galeana Lacunza fue una escritora feminista, sufragista, sindicalista y activista mexicana por los derechos de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras. Fue una figura activa de los movimientos de justicia social en su país durante la segunda mitad del siglo XX. Nació en septiembre de algún año, entre 1903 y 1907, no hay acuerdo sobre eso, en San Jerónimo de Juárez, México. Su madre murió cuando ella tenía 2 años y el padre, que alguna vez fue el hombre más rico del pueblo, devino alcohólico y murió 4 años después. A los 6 años se fue a vivir con su hermana mayor. Una noche su cuñado quiso tocarla y ella no solo lo rechazó, sino que agarró un machete y le cortó 2 dedos. Más tarde se fue a vivir con otra hermana a Acapulco y después se casó con Salvador Solano. A los 5 meses se dio cuenta de que estaba embarazada y se fue a la casa de unos conocidos en donde dio a luz a Lilia para alejarse tanto de su marido, que era un hombre al que no amaba, como de su suegra que la presionaba para que se pusiera a trabajar y ayudar al hogar. Está claro que el embarazo de Benita no fue un embarazo planificado. Ella no tenía ningún tipo de información acerca de sexualidad, menos de maternidad. Solano fue el primero de los muchos hombres que marcaron su vida. Alrededor de 1925 llegó a la capital, al Distrito Federal, y Manuel Rodríguez la recibió. Ella empezó a trabajar en el cabaret El Viejo Jalisco con el objetivo de ahorrar para traer a Lilia, la hija, a la que había dejado con su abuela paterna. Benita era una mujer bella, pero no tenía educación ni habilidades. Rodríguez le introdujo en el trabajo y las ideas elementales del Partido Comunista Mexicano, o sea, del PCM. Y fue militante de este partido desde 1927, cuando la organización estaba encabezando las campañas de solidaridad con los obreros italianos Sacco y Vanzetti, como ya se sabe, condenados injustamente a muerte por los tribunales estadounidenses, y con el pequeño ejército de Sandino en Nicaragua, invadido entonces por los marines de Estados Unidos. También fue militante del Partido Socialista Único de México tras la disolución del PCM. Participó del activismo político tendiente a establecer la jornada de 8 horas de trabajo en su país, además de la instauración de un estatuto jurídico y un seguro social. Fue una promotora del sindicalismo y de los movimientos huelguistas emanados de diversos sectores. Desde que inició su militancia, participó en todas y cada una de las actividades del partido y estuvo muchísimas veces en la cárcel. Se dice que estuvo hasta 58 veces. A lo largo de su vida, en el partido, lo mismo que en el cabaret, Benita conoció el machismo, el maltrato, la explotación de las mujeres por parte de los hombres. Y esta experiencia le hizo pensar que para que las mujeres superaran su posición subordinada, necesitaban educarse y participar en la vida pública. El feminismo no llegó a convencerla porque lo veía como una corriente que contraponía a las mujeres frente a los hombres. Adicionalmente, también Benita y el Partido Comunista Mexicano veían al feminismo como una táctica burguesa que distraía a las mujeres de sus tareas fundamentales, que sería la liberación de las campesinas y las obreras de la explotación y opresión, no como género, sino como clase social. Benita no concibió el papel de la mujer en la lucha de clases como algo diferente al papel desempeñado por el hombre. Veía el problema de la igualdad de la mujer y del hombre de manera sencilla, sin distinción de género. La huelga, el desempleo y la pobreza no discriminaban a la mujer frente al hombre, según su percepción. La desigualdad de los géneros se resolvía con la superación de la mujer por medio de la incorporación en la vida social activa, en lugar de quedarse en el hogar. En realidad, el cuidado de la casa y la maternidad ataban a la mujer al hombre. De esta manera, la liberación de la mujer era incompatible con un papel de encargada del hogar. Por lo que se ve, fue pionera del movimiento feminista socialista mexicano y luchó por el derecho al voto femenino, las salas cuna, el derecho al aborto y el derecho al descanso materno, junto con Tina Modotti, Frida Kahlo, Adelina Cendejas, entre otras. Esto entre otras materias. Perteneció también al grupo de mujeres e intelectuales que fundaron varias organizaciones en su país, entre ellas el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Esto es un muy pequeño resumen de toda su actividad. Ella falleció en 1995 en la Ciudad de México a los 87 años. Bailamos, bailamos.
bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Qué grande, le cortó dos dedos al cuñado violador. Bueno, vamos a dejarles como siempre en cada bloque, al principio de cada bloque, las pistas para un juego que se llama el Premio Torquemada. Les recordamos que Torquemada fue un sangriento inquisidor español y hoy su nombre es sinónimo de crueldad y fanatismo. Cada semana nosotros elegimos un personaje contemporáneo que consideremos merecedores de tal distinción. Y como siempre agradecerle a María Laura, que es quien nos prepara los audios para los premios y pobrecita se vuelve loca escuchando todas estas barbaridades. Vamos a escucharlos y después nos vamos a la tanda y un tema. Estamos ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato estaremos entre los 10 mejores de la Tierra. Ahora vamos a escuchar el tema de A Perfect Circle, Shoot It. For the ways that I will never ever choose to be. Oh, so many ways for me to show you how your Savior has abandoned you. Your Lord, your Christ, you had him. So you pray, never stray, never thought to question why. It's not like you killed someone. It's not like you drove a hateful spirit to his side. Praise the one who left you broken down and paralyzed. He did it all for you.
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafé.com.ar. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes. Que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno, que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos crees que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Correpi llega a Mar del Plata. Correpi llegó a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. Sumate. Si querés acercarte, colaborar, organizarte, conectate con nosotros. correpimardelplata@gmail.com. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Coordinadora contra la represión policial e institucional llega a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. correpimardelplata@gmail.com. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Seguimos en La Voz del Erizo y vamos a abrir este segundo bloque escuchando nuevas pistas del premio Torquemada. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Qué dice? Sí, bueno. Cállese, hombre horrible. Un clásico. Sí, no podíamos. Si bien no tiene tanto que ver por ahí con el tema, pero no podíamos no ponerlo, ¿no? Y bueno, ahora ya creo que nuestros oyentes saben de quién estamos hablando. Es como la más icónica, la frase más icónica de... Seguramente. Bueno, vamos a entrar ya con el tema de hoy, que es hablar sobre el pasado oscuro del actual Papa, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, que desde sus inicios como clérigo fue ambicioso y astuto, ascendió rápidamente llegando a ser provincial. ¿Sí? Provincial es la máxima autoridad de los jesuitas en una región, es decir, en este caso en la Argentina, en 1973 a la edad de 37 años, a pesar de haber entrado tarde al seminario, ¿no?
y permaneció en el cargo en 1979, es decir que ejerció sus funciones durante 3 años de la dictadura militar. En ese periodo realizó el traspaso de la Universidad del Salvador, propiedad de la Compañía de Jesús, a una organización de laicos que militaron junto a él en la agrupación llamada Guardia de Hierro. Tenían contactos fluidos con sectores militares en actividad que estaban preparando el golpe de Estado de 1976, fundamentalmente con el genocida almirante Emilio Eduardo Macera. Con la Junta Militar, instalada ilegalmente en el gobierno, el 25 de noviembre de 1977, la USAL clausuró el ciclo académico anual entregando el título honoris causa al dictador Macera, y Bergoglio no fue ajeno al acto, pero prefirió no estar presente y envió a un subordinado para no comprometer su imagen a futuro. Dada la estructura vertical casi militar de los jesuitas, con certeza el viceprovincial participó del homenaje con la venia de su superior. La Declaración de Principios del USAL fue redactada por Bergoglio en 1974 y el documento se titula Historia y Cambio. El texto enumera cuáles son los 3 pivotes que orientarán la espiritualidad y la misión de la Universidad de El Salvador. El primero de ellos siendo la lucha contra el ateísmo, estableciendo claramente al ateo como el sujeto a combatir. Bueno, en el año 2009 denuncié a la Universidad de El Salvador por discriminación y obtuve un dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocido como INADI. Pueden encontrar algo de la crónica en página 12 en un artículo que se llama La discriminación al ateo. Y según el INADI, el texto redactado por Francisco atribuye al ateísmo una valoración negativa, prejuzgando despectivamente su ideología y asociándola a doctrinas y regímenes que han trazado una historia nefasta para la humanidad. Recuerdo un párrafo donde se me trataba de nazi y estanislista al mismo tiempo. Era una cosa muy loca. Bueno, este documento fue ratificado por su autor en varias ocasiones, es decir, por el actual Papa, hasta la actualidad, mostrando su claro desprecio por quienes no compartimos la visión trascendente del catolicismo, aunque hoy en los medios diga otra cosa y que los ateos podemos llegar hasta ir al cielo, ¿no? Mira, bueno, y como contamos recién, en el periodo de los años 1960 y 1970, Bergoglio militó siendo sacerdote jesuita en la agrupación Guardia de Hierro, facción del peronismo ultracatólica nacionalista de derecha que en algunos momentos se camuflaba utilizando prácticas de organizaciones de izquierda según su conveniencia. Es interesante que el nombre Guardia de Hierro dicen que viene de Puerta de Hierro, así donde estaba Perón en el exilio en España. Pero en realidad no es así. Primero porque la agrupación se creó 2 años antes de que Perón fuera a Puerta de Hierro. El nombre viene de una agrupación rumana nazi, ¿sí? Viene de ahí. Ah, mira, qué raro. Sí. Que no nos mientan que es por Puerta de Hierro, porque la agrupación se creó 2 años antes del exilio, de que Perón se alojara en ese lugar. Bueno, la Guardia de Hierro tenía una presencia activa en los barrios pobres y en los sindicatos. Esta ambigüedad estratégica es una de las características que le ha servido al actual pontífice en numerosas oportunidades. Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz y afín a la teología de la liberación desde el protestantismo, dijo en 2005, en una entrevista televisiva, que la actitud de Bergoglio se inscribe dentro de estas políticas de pensar que todos aquellos que trabajaban socialmente con los sectores más pobres, más necesitados, eran comunistas, subversivos y terroristas. Y finalizó: Bergoglio es un hombre inteligente, es un hombre capaz, pero es una persona ambigua. El mismo día que Francisco asumió la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Pérez Esquivel se desdijo y elogió al nuevo pontífice. Bueno, da a saber. 3 sacerdotes teólogos han sido clave en la formación de Bergoglio en su pensamiento actual. Como docentes y guías ideológicos espirituales, Lucio Llera y Juan Carlos Escanone, creadores de la teología del pueblo, un reemplazo de la teología de la liberación, pero sin marxismo, sin lucha de clases, ¿no? Una forma de utilizar el mismo lenguaje, pero ayornando un método de sometimiento. Y como su salvador y mentor político, Antonio Cuarrachino. Bueno, ¿quién era Cuarrachino? El cardenal Cuarrachino, que nació en 1923 y murió en 1998. Fue gran canciller en la conservadora Universidad Católica Argentina, docente de teología y fundador de la Fundación Teología y Cultura, que hoy lleva su nombre. Participó de todas las sesiones del Concilio Vaticano II, integró en los inicios el movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo, aunque después no tenía mucho que ver con eso, y el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de Argentina. Fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal también. Fue promotor de la amnistía a los militares genocidas de la dictadura del 76 al 83 y pretendió impedir la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado, para, según él, contribuir a la reconciliación. Palabras que las hemos escuchado también de Bergoglio cuando era primado de la Argentina.
Corrachino siempre manifestó ser un enemigo del colectivo LGBT y llegó a afirmar públicamente que lesbianas y gays deberían ser encerrados en un gueto y que los homosexuales son una sucia mancha en el rostro de la nación. También expresó que la homosexualidad es una desviación de la naturaleza humana como la bestialidad. Digamos, claramente ninguno de los que formaron a Bergoglio tiene un recorrido ligado a las bases ni sensibilidad social real, ¿no? Por el contrario. Siempre fueron simpatizantes del poder y de la Academia Católica Ortodoxa que lograron instalar una falsa imagen progresista cercana a los más pobres como el actual pontífice. Bergoglio y Corrachino compartieron la estrategia de apoyar públicamente movimientos de curas de opción por los pobres, mientras depuraban de sus filas a los que simpatizaban con la teología de la liberación con una lectura política marxista. Bergoglio, durante la dictadura, fue provincial de la Compañía de Jesús y se encargó de limpiar de teólogos de la teología de la liberación al ámbito jesuita. El actual pontífice ocupó todos los cargos importantes de su congregación jesuita en la Argentina, pero cuando retornó a la democracia fue confinado al ostracismo por sus pares. No es claro si por lo anteriormente expresado o por un conflicto de malversación de fondos en el Colegio Máximo. Permaneció así aislado como cura párroco hasta que se encontró con Antonio Corrachino. Ambos compartían el mismo proyecto de iglesia, el mismo perfil ambiguo, las mismas ambiciones, el mismo odio hacia el colectivo LGBT, y por todas estas cosas tuvieron una muy cercana relación hasta la muerte del segundo. Sí, hay que contar también que ese tiempo que estuvo aislado en Córdoba no fue corto, fueron más de 10 años y le llevó muchísimo tiempo salir de ahí, ¿no? Corrachino lo forjó a Bergoglio en el modo de hacer política dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo volvió a ubicar entre las figuras más destacadas del clero a pesar de una enorme resistencia que hubo interna. Y así recuperó el estatus perdido. Corrachino, siendo arzobispo de Buenos Aires, gestionó personalmente ante Juan Pablo II, primero que fuera sacado de esa especie de pena o reclusión que tenía en Córdoba, y después en el nombramiento de Bergoglio como su auxiliar y luego como su sucesor en la conferencia episcopal y como arzobispo de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema de The Damned Anti-Pope. Change their behavior. So many people are weak and out cigarettes from the pillars of hope. As you know, I used to go there myself. That's the day it became anti-pope. It's gonna be some fun tonight. We're spreading news around the town. None of the kids are transvestite. We'll finish for a roll to gowns. I got nothing against church. Only people who go there and show their plain ignorant, I don't understand. But can we wish that we can so change their behavior? So many people are weak and around the cigarettes from the pillars of hope. As you know, I used to go there myself. That's when the day became anti-pope.
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. EDEA, Sociedad Anónima, tenía un único centro de atención al usuario para todo el partido de General Pueyrredón. Recientemente, como resultado de las presiones y denuncias realizadas por Luz y Fuerza Mar del Plata, la empresa abrió una oficina comercial en la zona del puerto y en la ciudad de Batán. Porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, seguiremos reclamando a la empresa y exigiendo a las autoridades provinciales que hagan cumplir con todas las disposiciones y resoluciones dictadas. Para que EDEA no sea un ente recaudador, debemos recuperar el servicio público con atención personalizada, de calidad a los usuarios que pagamos altas tarifas para que brinden un servicio digno. Recuperemos el servicio público de la electricidad. La energía es un derecho humano, no una mercancía para negocio de unos pocos. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Tercer bloque de La Voz del Erizo y nos toca escuchar más pistas del Premio Torquemada. Hemos acompañado desde siempre la propuesta de la Iglesia en todos los foros internacionales, la defensa de la vida, la defensa del ser humano, como dije anteriormente, desde su concepción. Por eso nos pronunciamos en todos los foros internacionales, por ejemplo, en contra del aborto, y lo vamos a seguir haciendo, porque es una de las maneras más transparentes de defender la vida. Bueno, este sujeto fue el creador del Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo, porque son 9 meses antes del 25 de diciembre, ¿no? Y un hipócrita, porque Sí. ¿puedo mencionar esto o es como ya de dar demasiadas Mientras no sea el pistas? nombre, Bueno, esta persona hizo obligar, no obligó, pero acompañó a abortar a a su expareja, a su exmujer. sí, bueno, lo mismo, Scioli, ¿te acordás? Lo mismo y así, Obvio, que fue bueno. su vicepresidente, o sea, parece que hay cierta coherencia en eso. Sí, unos Bueno, hipócritas. Bergoglio ocupa el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998 y como consecuencia de ello el título de primado de la Argentina. Ser arzobispo de Buenos Aires lo convirtió en miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual fue presidente en 2 periodos consecutivos, del 2005 hasta noviembre del 2011, no pudiendo ser reelecto una vez más porque el reglamento lo prohibía por cuestiones de edad. Y en diciembre de 2004, uno de los artistas más reconocidos de la Argentina, con una destacada trayectoria internacional, de quien hemos hablado en algunos programas, es León Ferrari,
quien realizó una muestra retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se exponían 50 años de trabajo artístico. Entonces, parte de la obra de él es crítica de los aspectos más cruentos del cristianismo desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por las dictaduras argentinas. Bueno, y Bergoglio fue la cabeza de lo que se transformó en una cacería de brujas, condenando la obra de blasfema en una carta pastoral ampliamente difundida el 1 de diciembre de 2004. El esfuerzo de la Iglesia por cerrar la muestra fue inmenso y la carta firmada por el actual Papa, entre otras cosas, expresaba: desde hace algún tiempo se vienen dando en la Iglesia, en la ciudad, algunas expresiones públicas de burla y de ofensas a las personas de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, así también como diversas manifestaciones contra los valores religiosos y morales que profesamos. Hoy me dirijo a ustedes muy dolido por la blasfemia que es perpetrada en el Centro Cultural Recoleta con motivo de una exposición plástica. También me apena que este evento sea realizado en un centro cultural que se sostiene con el dinero que el pueblo cristiano y las personas de buena voluntad aportan con sus impuestos. Y exhortó a que, frente a esta blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad, todos unidos hagamos un acto de reparación y petición de perdón el próximo 7 de diciembre, en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción. Bueno, es más que hipócrita, ¿no? Él mismo cobraba en ese momento un sueldo por ser obispo que entregó Videla a todos los obispos y arzobispos de la Argentina, equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Y hablemos de toda la plata que el Estado argentino le da a la Iglesia, ¿no? Lo bueno es que ahora sabe cómo nos sentimos nosotros al bancar curas pedófilos sí. y estos. Tremendo, pero bueno, hablar de que esto se sostenía con plata de quienes pagan los impuestos cuando ellos nunca pagan impuestos, además, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, la Iglesia está exenta de casi todo y no paga nada, y cuando tiene que pagar algo lo deja de pagar hasta que le condonan la deuda. Tremendo. Bueno, el 8 de noviembre de 2002 fue nombrado obispo castrense Antonio Baseotto, cargo que por el acuerdo existente entre la Santa Sede y la República Argentina, firmado durante la dictadura de 1957, concede la posición salarial oficial de subsecretario de Estado. El obispo castrense es nombrado por la Santa Sede previo acuerdo con el presidente de la República Argentina, y su función es la dirección del servicio religioso de las respectivas Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y de Aire. El 18 de febrero de 2005, Baseotto envió una amenazante carta al ministro de Salud, Ginés González García, por promover políticas en el área de salud sexual y reproductiva, y decía que quienes escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar, haciendo referencia a una cita de origen bíblico que trajo a la memoria los llamados vuelos de la muerte. Recordemos que los militares golpistas asesinaban a los militantes del pensamiento de izquierda, justamente arrojándoles desde un avión al mar. Sí, y ellos después lo confesaban para aliviar su conciencia, ¿no? Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner decidió removerlo del cargo en marzo de 2005. Vamos a aclarar una cosa. ¿Cuánto cobra hoy alguien que ocupaba el cargo de Baseotto? 178.000 pesos por mes, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, Bergoglio expresó: el único que designa a los obispos en la Iglesia es el Papa, dejando en claro que Baseotto no puede ser echado por el gobierno y se niega a nombrar un reemplazante. Nuevamente quedó al descubierto su fidelidad incondicional a la Iglesia y su adhesión a las expresiones genocidas y el desconocimiento del gobierno democrático. El 9 de octubre de 2007, el sacerdote católico Christian Federico von Bernig fue hallado culpable de 34 casos de privación ilegítima de la libertad. Pero bueno, Karen, otra compañera de Ateos y Ateas Mar del Plata, nos ha preparado una biografía que vamos a leerla. A ver, tengo por acá. Bueno, Christian Federico von Bernig, nacido el 27 de mayo de 1938, es un sacerdote argentino de la Iglesia Católica que se desempeñó como capellán de la policía durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Él mismo se encuentra detenido desde el 2003, luego de ser descubierto en Chile desempeñándose como sacerdote bajo una identidad falsa. Fue detenido por su participación en delitos de lesa humanidad en centros clandestinos de detención, Puerto Vasco, Goti Martínez y el Pozo de Quilmes. Bernig fue condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua e inhabilitación perpetua a cargos públicos por hallarlo culpable de 34 secuestros, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. El cura, negó todos los cargos y sostuvo que si bien visitaba los centros de detención, nunca vio que allí se cometieran violaciones a los derechos humanos. Ciego, ¿no? Sin embargo, es mencionado en varios testimonios recogidos por el informe Nunca Más de CONADEP
que lo incriminan. Entre ellos, el relato de un policía. Tremendo, tremendo. Bueno, la conferencia episcopal, bajo la presidencia del arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, queriendo desligar de responsabilidad respecto al capellán genocida, solo remarcó la conmoción de la Iglesia Católica por la participación de un sacerdote en delitos gravísimos según la sentencia de la justicia. Con el silencio y la inacción cómplice del actual Papa, que nuevamente se lavó las manos, von Bernitz sigue perteneciendo a las filas de la Iglesia Católica y dando misa en la cárcel sin haber recibido ningún tipo de sanción por parte del clero. Bueno, antes de ser condenado se le permitieron unas palabras. Yo me acuerdo de haber hablado con Carlos Rosansky, que es el juez que le leyó la condena, y que era el presidente del tribunal, ¿no? Y Carlos se impresionó bastante por estas últimas palabras de von Bernitz, que las trajimos para escucharla, ¿no? Para entender qué quiere decir con esto, hay que recordar que en todos los juzgados, lamentablemente hay crucifijos colgados, ¿sí? Pero bueno, vamos al audio y a escuchar las palabras finales de von Bernitz. Hay 10 minutos. Cuando vine aquí la primera vez, me parece que cambiaron el crucifijo. Era más chiquito, me parece. Me pusieron uno más grande. O sea, está por ser condenado a cadena perpetua y se preocupa por el tamaño del crucifijo de la sala de audiencias, ¿no? Es increíble. Bueno, y creo que es emocionante escuchar, a mí por lo menos siempre me sucede, la sentencia final. Así que escucharemos a Carlos Rosansky leyéndola. A la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, con accesorias legales y costas, artículos 80, inciso segundo, 6 y 7, 144 bis, inciso primero, en función del 142, inciso primero y quinto del Código Penal. En todos los casos en concurso real, rigen los artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55 el Código Penal y 399, 401, 530, 535 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la red. Perdón, por favor. No, por favor, permitan que terminemos de leer el fallo. Por favor, les pido. Del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983. Segundo, dispone que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, complejo 2 de Marcos Paz. Ahora vamos a escuchar el tema de Las manos de Filippi, Biblias. Y la que su mamá le sacó sin pañalcito, Biblia. Compro, Dios es cualquier precio. Me compro, Dios es Solaris. Tengo la fotito del show del pergamino y la púa que tiro cuando estaba en el tomate compro.
pared. La cruz se viene alta, pero pronto cae y te rompe la cabeza. Quiero, compro, culo veo, culo quiero. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM. 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Maisa Jaljal, Librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223-153-032984. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. ¿Dónde era que habías anotado el número nuevo de la azotea? 4726-887. 4726-887. ¿Todavía no te lo aprendiste? Escucha. 4726-887 es el nuevo número de radio de la azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 4726-887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Buscanos como Radio de la Azotea. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Tayin ayun mongan meu, mutumuyin guaychamen, fachan tu tayin quinienguetuam, piuque yeguayin plurinacional. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional.
para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hablar no alcanza. Es necesario Hacer hablar. informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado. Antes de seguir haciendo un repaso de la historia oculta de Bergoglio, vamos a escuchar nuevas pistas del premio Torquemada. Usted es un gran seductor, doctor, porque incluso ha sido elegido hace poco entre los más sexy, entre los hombres más apetecidos de la Argentina. Y más elegante del mundo. ¿También? Y sí. Aquí me trajo el premio Gina Lollobrigida desde Italia. Vino ella personalmente. No, yo lo que le quiero manifestar es de que con estas cualidades se nace. Bueno, el 10 de junio de 2009, Julio César Grassi, sacerdote católico argentino, paradójicamente fundador de la Fundación Felices los Niños, es declarado culpable de 2 hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores, y se lo condenó a prisión por 15 años. Durante el proceso, Grassi, a través de un medio público, expresó: "Yo hablé con el cardenal Bergoglio y me dijo, primero, que no me soltó la mano, como algún medio había dicho, que está a mi lado, como siempre". Posteriormente, la defensa, la fiscalía y las partes querellantes apelaron el fallo y el 14 de septiembre de 2010, la Cámara de Casación Penal bonaerense rechazó los recursos presentados, dejando al cura solo con la posibilidad de presentar recursos extraordinarios. Finalmente pierde en todas las instancias y tras uno de los procesos más largos de la historia jurídica argentina va a prisión. Nuevamente, el máximo representante de la Iglesia Católica en Argentina mantuvo las políticas tradicionales de la Iglesia de silencio y respaldo a los violadores y abusadores de menores. Bergoglio le encargó al abogado y al jurista Marcelo Sancinetti un estudio de la causa para generar argumentos a favor del cura abusador. Finalmente, fue un trabajo de 4 años que produjo 4 libros de edición privada titulados Estudios sobre el caso Grassi y fueron más de 2.600 páginas, totalmente inútiles, obviamente. Una perlita. ¿Quién se está quedando con parte de la Fundación Felices los Niños? Albino. Ajá, uno de nuestros Torquemadas. Bueno, en diciembre de 2009, Monseñor Edgardo Storni fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual agravado a un ex seminarista. Por su edad avanzada, cumplió arresto domiciliario. En abril de 2011, la Cámara Penal de los Tribunales Santafesinos anuló la sentencia por un tecnicismo administrativo y ordenó que se dicte un nuevo veredicto. Pero en el 2012, Storni fallece en la impunidad. En octubre de 2002, el prelado debió renunciar a su cargo de obispo por los escándalos, debido a las denuncias de abusos sexuales y acoso a 47 seminaristas. Durante el proceso, la Iglesia se pronunció y dijo que hay una causa en la justicia y eso sigue su curso. Esas fueron las palabras del vicepresidente segundo del episcopado, el cardenal Jorge Bergoglio. Eso fue todo lo que se escuchó oficialmente por parte del clero hasta el día de hoy, incluso después de la sentencia. Como siempre, silencio, complicidad y apoyo legal y económico al exobispo desde la oscuridad clerical. Durante el año 2010, Bergoglio fue citado a declarar en 3 ocasiones y como siempre se negó a hacerlo. En el pasado su negativa fue por cuestiones de salud durante el juicio a las juntas militares. Finalmente accedió a hacerlo como testigo en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y en la megacausa ESMA ante un tribunal oral en su propia oficina de cardenal primado, privilegio que la dictadura le dio a la curia en el artículo 250 del Código Procesal Penal. Bueno, fueron 4 horas de evasivas por parte de Bergoglio y de mentiras también, ¿no? El testimonio completo lo pueden encontrar en la página de Abuelas, en abuelas.org.ar. Bueno, el interrogatorio se centró en 2 causas. La primera en los testimonios que aseguraban que Bergoglio entregó a los sacerdotes jesuitas Orlando Iorio y Francisco Jalix, quienes hacían trabajo social en un sector muy pobre del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Y fueron secuestrados en mayo de 1976, al inicio de la dictadura. 5 meses después recobraron la libertad luego de sufrir la tortura de los interrogatorios en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA. Un fragmento es suficiente para ver cómo su estrategia, o sea la de Bergoglio, se basa en evasivas y falta de memoria. Así que vamos a escucharlo. ¿Podría
apelando nuevamente a un esfuerzo en su memoria, precisar un poco de dónde surgieron eso que usted denominó versiones de que había actuado la Marina, porque... No sé de dónde surgieron, pero se instaló como voz populi. Quizás nos pueda ayudar a ver entonces qué quiere decir y se instaló como voz populi, porque bueno, públicamente no se hablaba de estas cosas, ¿no? O sea, entonces... La gente con la que uno preguntaba decía, no, fue de la Marina, fueron los infantes de Marina, eso se decía. ¿Y usted a qué gente preguntaba? A la gente que podía influir, a la gente que consultaba, que tenía conexión con jueces, con algún militar, con policía, con Ministerio del Interior, con el gobierno. Y todos apuntaban hacia la Marina. ¿Y usted recuerda por lo menos algún nombre de esas personas que tenían ese tipo de facilidad para acceder al poder? No. ¿Eran superiores eclesiásticos? ¿Era el cardenal? ¿Era...? Y eran todos los que uno acudía en un momento de desesperación, ¿no es cierto? Amigos, conocidos. No, yo tengo un conocido, voy a averiguar, ese tipo de cosas. Que se hayan enterado que estaban secuestrados por parte de la Marina es un dato de enorme importancia. A ver si puede hacer un esfuerzo, señor Bergoglio. Es un dato de enorme importancia que está aportando, siempre y cuando podamos conocer el origen, alguno de los que le señalaron que usted lo creyó verosímil, tanto que se lo repitió a Macera, o sea que era una fuente seria, no sería cualquiera, ¿o sí? Se dice que voz populi, voz de él. Qué silencios incómodos. Bueno. La segunda causa, respecto a su conocimiento sobre la protección de bebés, de los secuestrados y asesinados por parte de los genocidas, en ambos casos el cardenal brindó muy pocos datos, alegando que no recordaba nombres y tampoco conocía la existencia de documentación en los archivos de la Iglesia. Existe clara evidencia que lo compromete y desmiente sus dichos. Prueba de ello es que cuando dejó su cargo aparecieron documentos que él ocultó a la justicia y que estaban en dependencias de la Conferencia Episcopal Argentina que presidió durante 6 años. Bueno, vamos a escuchar un audio donde él expresa justamente que desconoce la existencia de documentos. De haberse hecho ese tipo de gestiones que usted presume, ¿existirían constancias en algún archivo central de la Iglesia Católica? Supongo que sí, pero no sé. ¿Ese archivo está actualmente bajo dependencia suya? ¿Ese archivo central? El archivo central de la Conferencia Episcopal está bajo la dependencia de la Conferencia Episcopal. ¿Y quién preside la Conferencia Episcopal? Yo. ¿Usted, de acuerdo a ello, habría posibilidades de encontrar, buscar esas constancias? Encontrar, no sé. O buscar, sí. Buscar, sí. Tremendo. Bueno, acá tenemos una carta que apareció muy poco tiempo después de que Bergoglio dejó de ser el presidente de la Conferencia Episcopal. Es un informe sobre la entrevista de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el presidente de la República, le ponían presidente de la República, se referían a Videla, el 10 de abril de 1978. Ahí participaron el cardenal Aramburu, el cardenal Primatesta y Monseñor Saspe. Bueno, es una carta más o menos larga, vamos a leer solamente un par de pequeños fragmentos. Por ejemplo, una parte donde dice: el presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que estos ya estaban muertos, ¿no? Se refería a los desaparecidos. Pero que esto le traía algunos problemas, que no podían responder sinceramente. Bueno, ahí le sugiere el cardenal Aramburu qué tenía que hacer Videla, y dice: al decir que no encontraba solución o una respuesta satisfactoria, le sugerí que por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que se han dado a publicidad.
Y recordamos a Videla en una declaración pública diciendo eso exactamente, ¿no? Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Claro, exactamente. Y esto vino de un diálogo con la Conferencia Episcopal en un documento que está en posesión de esta institución y que era un informe que se hacía habitualmente después de cenar con Videla, se juntaban y cenaban ahí y después lo elevaban al Vaticano. Esta es una carta que se envió allá al Estado teocrático que se encuentra en la ciudad de Roma. Bueno, respecto a su complicidad en causas, escuchemos la entrevista realizada por Néstor Morales en Colombia a Graciela Iorio, hermana de Orlando Iorio, que ya comentamos que fue uno de los jesuitas que fue secuestrado y torturado en la ESMA. Lo que puedo contar es que mi hermano, también jesuita, junto con Francisco Chalix, fue secuestrado el 23 de mayo de 1976. La situación de ellos era la siguiente. Habían decidido hacer su trabajo pastoral en la villa del Bajo Flores, vivían en el barrio cercano a esa villa, y lo hicieron con el permiso de su superior inmediato, que era Francisco, quien es en este momento Francisco, el Papa. En determinado momento les pidió que se retiraran cuando él había aprobado todo ese trabajo. Paralelamente o anteriormente, mi hermano Orlando había padecido la persecución dentro del Colegio Máximo, donde él tenía sus cátedras de teología y filosofía, de la cual lo relevaron sin darle ningún motivo. La persecución, las calumnias, que nunca se supieron de dónde venían. Cuando ellos pedían explicaciones, pedían saber cuál era el motivo. Bergoglio les decía que recibía presiones de Roma, pero nunca daba datos concretos. Paralelamente, también el arzobispo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Aramburu, les había quitado las licencias para oficiar misa. Sí. O sea que era una persecución constante. Sí. Doña Graciela, perdóneme, la interrumpo. Su hermano, los dos secuestrados, su hermano Orlando y el padre Jalix, ¿aparecen después del secuestro? Aparecen 5 meses después. ¿Aparecen vivos? Aparecen vivos. Un helicóptero los baja drogados, sedados, en un campo, en un descampado, y ahí los liberan. Desgraciadamente, por todos los comentarios de la gente, de sus amigos, comprueban que quien los había calumniado y los había perseguido era quien hoy es Francisco. Eso está comprobado. Tanto mi hermano como Francisco estaban convencidos de que él era el entregador. El entregador. Él era quien los había desprotegido totalmente. ¿Qué pasó? ¿Su hermano vive hoy en día, doña Graciela? Mi hermano murió en el año 2000. Sí. ¿Y el otro sacerdote, el padre Jalix, también murió ya? El padre Jalix vive en Alemania. Él está vivo, Francisco está vivo, sí, pero no quiere hablar del tema. Nunca más quiso hablar de este tema. Sí, ¿sigue siendo jesuita? ¿Cómo? ¿Sigue siendo sacerdote jesuita el padre Jalix? Sigue siendo sacerdote jesuita. Está en Alemania en una casa de retiros espirituales y allí sigue trabajando. Sí, doña Graciela, le hago una pregunta final, porque estoy viendo aquí el expediente, que es muy voluminoso, pero veo que ustedes están acusando al Papa de unas cosas mayores, pues de su pasividad o de su omisión, en este caso de su hermano y del otro cura jesuita, pero lo están acusando de ser cómplices en robo de niños, de cómplices en desapariciones de Argentina. En ese tema de los robos de bebé surgió porque Francisco, vamos a llamarlo Francisco ahora,
tuvo que declarar como testigo con respecto al secuestro de mi hermano. Allí se le pregunta si estaba enterado sobre el robo de bebés y él contestó que hacía pocos años se había enterado, cuando en realidad Estela de la Cuadra, que es la hermana de la persona desaparecida y la tía de la sobrina desaparecida, probablemente nacida en cautiverio, tiene en su poder una carta firmada por Bergoglio en la que Bergoglio le dice: averigua con tal persona. O sea que él, desde muchos años antes, a los que menciona en el juicio, estaba enterado de la desaparición de bebés. Con respecto a mi hermano, los desprotegió totalmente. Los echa de la compañía y los deja sin ningún respaldo en ninguna diócesis de Buenos Aires, presentando informes negativos de ellos, aduciendo que eran guerrilleros, que eran subversivos. Tanto mi hermano como Francisco recorrían las diócesis a las que él los mandaba y hablaban con los obispos y todos coincidían: no te podemos recibir por los informes que ha hecho el provincial. Volvían al provincial y le decían: no nos reciben por esta situación, por los malos informes. En una oportunidad, en una entrevista que yo tuve con Bergoglio, que era a quien recurríamos para tener datos de mi hermano, él me dice: yo hice siempre buenos informes, si querés te los muestro. Retrocedió como para buscarlos y mostrármelos, pero volvió sobre sus pasos y nunca me mostró. Como si ya no existiera la iglesia. Bueno, y ahí estamos en comunicación con quien nombraba a Graciela, con Estela de la Cuadra. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá te saludamos, Fernando quien te habla, Marina y Flor desde La Voz del Erizo. Un gusto tenerte en comunicación. Bueno, gracias. Sí. Bueno, queríamos que nos contaras un poco la historia de Ana Libertad y la historia de Elena, ¿no? Que fue secuestrada en la dictadura y que, recurrieron a la cúpula eclesiástica con realmente malos resultados. Sí, totalmente. Mira, para hacer un poquito para darle algún contexto a esto, te cuento que mi familia, la familia de la Cuadra, es una familia que tiene una larga relación con la Iglesia Católica. Nosotros, entre el año 1976, después de la dictadura, y 1977, desaparecen 7 miembros de mi familia, ¿no es cierto? Entre ellos, inclusive, familiares míos de Mar del Plata, los Burros. Cuando secuestran primero a mi hermano, Roberto José Obrero IPF, en septiembre del 76, en el verano del 77, en febrero, secuestran a Elena, embarazada de 5 meses, su marido y otros compañeros. Sigue el tiempo, pasa el tiempo, y después secuestran a los Burros en Mar del Plata, y más tarde secuestran en diciembre del 77 a mi marido, a un hijo mío de 2 años y 9 meses que lo devuelven. Bueno, esa era más o menos la situación de la familia, a grosso modo. Ocurre que desde rápidamente papá y mamá, cuando secuestran a Roberto José y después a Elenita y el embarazo de Elena, que era toda una situación pero bastante difícil, empiezan a hacer todo tipo de gestiones, las que hacía cualquiera, lo primero el habeas corpus y después entrar a ver las distintas posibilidades que tenía cada uno. Sí. Por supuesto que una cosa insoslayable era la Iglesia Católica, no porque mis padres en ese momento fueron muy católicos, sino porque, en cada golpe militar vos tenías siempre militares y una sotana, o sea que eso reflejaba un poder y que nadie desconocía eso en relación al golpe militar, ¿no es cierto?, a la dictadura. Claramente, sí. Entonces,
van al vicariato castrense en Buenos Aires. Inclusive hay una cosa muy interesante ahí, que papá y mamá piden por Roberto José y por Elena a Gracelli, que era el secretario de Tortolo. Y entonces le piden, a la semana tiene que volver, y entonces le dice, Gracelli le dice, señora, usted no me dijo que Elena estaba embarazada. O sea que, bueno, entonces mamá, viendo que tiene datos posta, le dice, bueno, dígame dónde está. No, le dice, está en las afueras de La Plata, no le voy a decir porque usted va a ir y la va a poner en peligro a ella. Va a empezar a dar vueltas, dice, por ahí y la va a poner en peligro. Esto ya confirma, eso se repetiría con los curas y con distintas autoridades. Ellos no negaban ni el embarazo ni que los tenían. Después de Roberto y Elena no dieron mucho más datos, ¿no? Pasa el tiempo y en el invierno del 77, una hermana mía y su marido y su familia se va para Europa, se va. Y papá le pide que vea, que se ponga en contacto con Pedro Arrupe. Pedro Arrupe era en ese momento el general de los jesuitas, claro. O sea, autoridad mundial de los jesuitas, pero tenía una larga relación con la familia de la Cuadra. Había sido provincial. Entonces, Había sido provincial en la Argentina en el periodo anterior de Bergoglio. ¿Ah, sí? No, estaba en, ¿cómo se llama? En Japón. En el 60 y pico, Arrupe estaba en el Japón. Bien. Después no sé, después ahí tengo un bache, no miré mucho. Sí, me parece que era justo el provincial que estaba antes de Bergoglio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, mira, en el 62 estaba en el Japón. Inclusive tiene todo un trabajo con universidades y demás en Japón. Bueno, el caso es que mi hermana, yo ya tenía un hermano en el exilio. Mi otra hermana va con su marido y demás a Milano, Italia, y se ponen en contacto, y se ponen en contacto con Roma y con Arrupe. Arrupe inmediatamente les da audiencia, ellos van, y les dice, bueno, les plantean el caso de mi hermano desaparecido obrero de PF, Roberto José de la Cuadra, Elena de la Cuadra y Elena de la Cuadra embarazada. Y piden por ellos, papá le pedía por ellos tres, y no pedía por el compañero de Elena, porque no sabían cómo habían resuelto dentro del campo de concentración la situación de ellos, qué habían dicho. Entonces dijeron, dejemos así. Entonces, hablando con Arrupe le dice, no hay ningún problema. Nosotros tenemos, en esta primavera tenemos reunión de jesuitas en América Latina, y entonces ahí va a ir el provincial de los jesuitas y él se va a ocupar. Le voy a encargar que se ocupe de la familia de la Cuadra. Dicho y hecho. Y además le da el nombre completo de Bergoglio, la dirección, teléfono, todo, para que papá se comunique en octubre con Bergoglio. Entonces, lo cual papá hace eso, lo llama a Bergoglio y finalmente va allá al Colegio San Miguel, donde Bergoglio lo recibe, él le cuenta la historia, Bergoglio le da una nota para Mario Pitti. Viene a La Plata y acá en el obispado pide entrevista con Pitti y le plantea la cuestión. Pitti dice inmediatamente que sí, le entrega la nota que Bergoglio en mano le dio a papá, y entonces Pitti se pone en movimiento, va, tiene jefatura de policía, tiene esa entrevista con Arrupe y con Rospide, y entonces Rospide le dice que no había nada que hacer. Entonces pasa el tiempo, le dice, bueno, el próximo voy a ver a otro jefe y demás, entonces sí se puede entrevistar con el otro, y le dice que la nena está en buenas manos, que fue entregada a una familia que la va a criar bien, y que Elena y Roberto José ya no hay nada que hacer. Dicho, pero así, ¿eh? Sí. Bueno, esa es una noticia más, una de las tantas cosas que ellos hacían. Entonces,
esto es lo que queda, y realmente en la búsqueda de Ana, esta es la intervención, o mejor dicho, la no intervención y el tapar todas las políticas de la dictadura, de las dictaduras de ellos, ¿no? De Bergoglio. Claro, claramente. Y él cuando atestigua por el caso... ¿Cómo? No te escucho. Cuando él atestigua por el caso de la ESMA, por la mega causa de la ESMA y por la causa de la apropiación de bebés, él dice que recién en dictadura se entera de que sucedía esto en la Argentina, que había sucedido esto, ¿no? O sea, claramente estaba mintiendo porque él fue informado de que había una apropiación y que era la de esta chica Ana Libertad, ¿no? Claro, yo lo cito porque una cosa es la causa misma que es citado y él dice los hace concurrir al episcopado, y otra es que cuando yo testimonio en plan sistemático lo cito a Bergoglio, le pido al tribunal que lo cite y Bergoglio dice que no va a concurrir a tribunales, entonces nosotros pedimos concurrir a los estados. Bergoglio dice que no y que prefiere contestar por escrito, que son distintas prebendas que tiene él, o que tiene la iglesia, sí, una de las tantas que tiene la iglesia, y es después de 2 meses contestar con todo su grupo de abogados y demás las preguntas que le habíamos hecho. Por supuesto, no sabe nada. Ya lo que contestó la primera vez y esta segunda vez tampoco. O sea que él se lava totalmente las manos, siendo que la participación de la iglesia en la entrega de bebés es absolutamente conocida. Sí, entonces, inclusive, eso es durante la dictadura, pasa el tiempo y cuando los juicios, nosotros testimoniamos, yo hablo contra von Bernitz, y von Bernitz tiene una discusión con el papá de Ana, con el padre de Ana, el compañero de Elenita, que dice, ustedes son subversivos. Entonces Héctor Baratti le contesta, bueno, está bien, nosotros somos subversivos, pero la nena que tiene 3-4 días, ¿de qué se la acusa? Y él le dice, ustedes, los hijos pagarán el pecado de los padres. No niega que la nena está, no niega nada. Y vuelve a repetir eso. Yo en la declaración lo que digo es lo que Bergoglio diga algo, no von Bernitz. Bergoglio, que era la autoridad de la iglesia, y que además yo estaba diciendo que Bergoglio sabía de la existencia de Ana. Entonces Bergoglio lo que hace en un viaje a Córdoba, pide perdón por los pecados, por los errores de la iglesia y las cosas. Lo cual me parece una canallada, de una bajeza. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que es lesa humanidad, que no prescriben, que no... son imperdonables, no puedes pedir perdón. ¿A quién? A nadie, a un público le pedís perdón. Es una soberbia que tienen que es escandalosa. Y después también Bergoglio tenía muchas cosas para tapar, como por ejemplo, él ya era autoridad de la Iglesia de Argentina, la autoridad máxima, y estaba todo lo de el movimiento familiar cristiano. El movimiento familiar cristiano implicado en y probado además hasta desde el punto de vista legal, en la entrega de bebés, sobre todo en Campo de Mayo, ponele. Y casualidad, en Campo de Mayo, 2 capellanes de Campo de Mayo fueron autorizados a hacer las capellanías durante cuando era provincial Bergoglio. Bergoglio autoriza, y los autoriza en distintos campos de concentración, en distintos lugares donde había campos de concentración. Eso está todo documentado en la DIPA. Entonces, él, cuando todos esos movimientos zigzagueantes que tiene a partir del 2000-2001, es porque está evitando y tiene muy cerca no solo lo concreto de Ana, sino de unos cuantos problemas más. Sí, lamentablemente sigue en la impunidad. No te escucho. Lamentablemente sigue en la impunidad, ¿no? Es una pena que no hayamos podido juzgarlo como a tantos otros sacerdotes que fueron cómplices activos, ¿no? de la dictadura, no solo
cómplices por omisión, sino por acción directa. No, por acción directa, sí, estoy de acuerdo, es acción directa. Pero además Bergoglio sigue apañándolos. En Italia tenés 1 o 2 represores en iglesias, cobijados por la iglesia. Sí. Tienen juicios. Bueno, de hecho, Bombernik sigue siendo cura, no fue nunca, ni cuando Bergoglio era primado de la Argentina, ni siendo papa, se le quitaron sus facultades. Totalmente, sí. Bueno, ni que hablar de Grassi, todo lo que le bancó a Grassi, ¿no es cierto? Además, otra cosa, bancó a Baciotto. Cuando la cuestión de Ginés González García, ¿te acordás? Sí, lo nombramos recién, lo contamos hace un ratito en el programa. Pero bueno, eso también es alevoso. Ahora, el secretario de Baciotto era Zanquetta, y Zanquetta era uno de los castrenses, de los curas castrenses, que hacían los vuelos de la muerte. Claro. Y Bergoglio, ¿qué hace? En el reinado de Bergoglio acá, lo saca a Italia, lo tiene 1 año y pico allá, después trae de nuevo, le da lugar en distintas iglesias hasta que Scracci va, Scracci viene, ¿viste? Lo saca de circulación totalmente. Pero ¿qué le hizo a León Ferrari? Sí. ¿Y qué le hizo a tantos otros, viste? Bueno, el actual vicario castrense también fue observado por los organismos de derechos humanos para que no ocupe el cargo y sin embargo lo sigue ocupando también por su participación en la dictadura, ¿no? O sea que Bergoglio tiene una preferencia por ese tipo de perfil en el vicariato. Pero es que lo que necesita, y Bergoglio además fue interinamente, creo que fue 1 año aproximadamente, vicario castrense, cuando asume. Claro, no sabía ese dato. ¿Eh? No sabía ese dato, lo desconocía. Es claro, es cardenal primado, está en la Asamblea Episcopal y además es vicario castrense cerca de 1 año. Ajá. O sea, mirás, pero sí sabrá. Sí. Bueno, y para terminar nos gustaría conocer un poquito cómo fue el encuentro con Ana Libertad, porque finalmente, bueno, es una nieta recuperada. Sí, es una nieta recuperada y fue lindo, muy alegre, ella es alegre, es contenta. Fuimos inmediatamente al poquito tiempo de haberla encontrado, ella vive en Holanda, así que viajamos para allá, una parte de la familia la conocimos y después, bueno, cada tanto hay un encuentro. Qué bueno que por lo menos pudieron recuperarla. Sí. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo el llamado, haber compartido esta información con nosotros, que no te callaras, que sigas contando esto, porque es importante que la gente sepa hasta dónde llega la hipocresía de este pontífice y de la Iglesia Católica en general. Claro, sí, estoy de acuerdo con vos, sí. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estamos viéndonos pronto. Ok, de acuerdo, gracias. Gracias a vos. Bueno, fue Estela de la Cuadra, que nos contaba y nos daba muchísima información acerca de Bergoglio y su oscuro pasado, ¿no? Creo que no nos quedan muchas dudas de su complicidad en la dictadura y sobre todo en la apropiación de niños y niñas en este plan sistemático. Los dejo con un tema de Actitud María Marta que se llama Hijo de Desaparecido. Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras su cara que parece apagada, las llamas del tormento que se esparcen como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda se instala, torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la quieras dominar, estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido, tus ojos agachados pretendiendo que no hay río de sangre, río que quema las almas, pidiendo reacción
Cuando pudieron se quedaron callados, moderados, con los ojos recogidos y los huevos resignados. Yo los odio y los detesto y daría lo que sea por seguir sintiendo esto, porque no quiero calmar lo que sale de mi piel, porque no quiero calmar lo que pienso que está bien. El asco que me provoca me convierte en monotemática. Quiero reiterar la obsesión en matemática. La mierda entre nosotros, la misma que ayer. Ahora disfrazada para no poder reconocer. Orgullosa de este odio que pregono, me alivia del tormento, te quita de tu trono. Mierda, sigues aún en el altar. No quiero un consuelo, quiero verte tropezar. Tu sonrisa a mí no me causa gracia. Vivís enajenada y eso es una desgracia. Tantos años de observarte, disfrutando, mientras mi cabeza se estaba incinerando. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Quizás no te interesa morir asesinado, no parte de la naturaleza y me temo que tu vida lleva un pecado mortal. El silencio desenfocas en un acto criminal. Desde niña observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar y no condeno. No, sería toda la mugre asesina liberada, como un vómito campal. Que me pudra en el tormento. Igual no dejo de odiarte porque odiarte es lo correcto. Mi sangre nunca muere aunque parezca apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción. Las divas asquerosas, pecadoras de omisión. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza de ser una mierda. De ser una mierda. Dile a Cristo qué opina de tu denuncia ausente. Sacará su pene y se hará pis sobre tu frente. Mea culpa. Ahora arrepentido por la opinión pública. Di que no te quema. Dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Verdugo, aunque estés suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando. Y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada. Condenado de por vida, la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada. Y el aullido enloquecido dolerá como picana. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, Comunicación Participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada.
Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. Fetiche, tienda erótica, productos para adultos, lencería, libros y arte vinculados a la sexualidad y el erotismo, eventos y seminarios. Luro 2368, local 6, Galería San Martín. Evanist, Audio Pro, sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante, alquiler, venta de equipos y asesoramiento, recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook. Somos Evanist Audio Record 156 927439. Evanist Audio Pro. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. El respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Seguimos en La Voz del Erizo y vamos a abrir este quinto y anteúltimo bloque con nuevas pistas del premio Torquemada. Y bueno, no me quedaba otra que ser senador. Yo no puedo vivir sin la política. Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera, pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. Yo creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. ¿En su gobierno no hubo corrupción? No hubo corrupción. ¿Nada? Bueno, nada. Bueno, no sabemos si es cómico. ¿Cómo le da la cara a este señor? Sí, es tremendo. Tremendo. Si no fuera por lo que pasó en su gobierno, sería realmente cómico. Bueno, en el 2010 se intensificó el debate sobre la legislación para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que conocimos como el matrimonio igualitario, y Bergoglio fue un férreo opositor, llevando su causa al extremo de guerra santa y desparramando una abundante verborragia discriminadora, y esto queda en evidencia en sus propias palabras. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este solo es el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Miremos a San José, a María, al niño y pidamos con fervor que ellos defiendan a la familia argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia. Esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. Una familia media rara, ¿no? La familia, digamos, ideal de la iglesia, con una paloma mágica, una mujer que se quedó embarazada sola, por Dios. Bueno. Que quedó embarazada del padre que es el hijo que después tuvo. Muy extraño. Sí. Algunos pocos sacerdotes que se animaron justamente a contradecir al cardenal Bergoglio y a apoyar el matrimonio igualitario. Uno de ellos fue el sacerdote Nicolás Alesio, que rápidamente fue expulsado de la curia. Con motivo de ello, el cura dijo: me han condenado y expulsado por opinar distinto.
Y tenga en cuenta usted que esa misma iglesia ni siquiera le ha puesto una sola amonestación a sacerdotes pedófilos como el obispo Edgardo Gabriel Storni, que vive cómodamente aquí en La Falda, en las sierras de Córdoba, o a Julio César Grassi, ambos con condenas judiciales por abusar de menores. Tampoco hubo sanción para von Bernich, condenado por delitos de lesa humanidad. Da la impresión entonces que esta iglesia tolera a torturadores y a violadores en sus filas, pero no a quien piensa diferente y se anime a decirlo en público. Bergoglio siempre se manifestó como un duro opositor a la despenalización voluntaria del embarazo. En todos los casos, incluyendo los que la legislación argentina considera no punibles, por ejemplo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, llegó a decir que su instrumentalización era algo lamentable. En la Argentina, por abortos clandestinos, son gravemente perjudicadas, incluso mueren cientos de mujeres. Pero el Papa llama cultura de la muerte a quienes defienden el derecho a decidir de la mujer y poder decidir sobre su propio cuerpo. Hace poco comparó el aborto con el Holocausto y trató a las feministas de nazis. Bueno, en el 2010, desde el lujoso Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, el pontífice de la Iglesia Católica intervino en un seminario sobre políticas públicas, ¿no? Recordemos que en ese momento era el primado de la Argentina. Organizado por la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, Época, la Universidad del Salvador y Carlos III de Madrid, es decir, por instituciones privadas y elitistas. El cardenal, rodeado de los máximos exponentes del neoliberalismo de la década del 90, que llevaron a Argentina a su peor crisis, disertó y firmó un documento de clara oposición al gobierno, dejando en claro su postura política. Hizo sonar con fuerza una frase sobre la pobreza y dijo que es inmoral, injusta e ilegítima. Eso desde el Hotel Palace, ¿no? Desde el lujoso hotel con todos los popes del neoliberalismo. Recordemos que el Estado argentino gasta cada año alrededor de 40.000 millones de pesos en la Iglesia Católica. Durante los festejos del bicentenario de la Revolución Patria, la jerarquía católica, con Francisco como su máxima autoridad, pidió informalmente una amnistía para los genocidas, pero el gobierno dejó sin tratamiento debido a que la Iglesia finalmente no asumió la responsabilidad del pedido. Bueno, y acá tenemos la carta, ¿sí? No tenemos para mostrar, pero está la carta con todas las firmas de los genocidas, que la podemos llegar a subir a la web de La Voz del Erizo, ¿no? Para que puedan acceder a ella. Y vamos a leer un párrafo. Desde nuestras celdas queremos de este modo estar presentes en la invocación común a Dios, que nuestros constituyentes reconocieron como fuente de toda razón y justicia, y en el estrecharse las manos con intercambio de paz fraternal. Seguiremos exigiendo la justicia de la que entendemos hemos sido sin fundamento privados. Sin embargo, por tan augusto intermedio, manifestamos solemnemente que el dolor que nos toca sufrir a nosotros y a nuestras familias no levanta en los firmantes el impulso de una venganza circular y perpetua por lo infligido. Qué buenos, ¿no? Que son. Por su voz autorizada, transmitimos a nuestra voluntad propicia a un acto recíproco de olvido, por el cual los argentinos nos reconozcamos en el sufrimiento, la dignidad y la mutua aceptación de los extravíos humanos. Que el bicentenario nos cobije a todos bajo un pabellón de concordia y Dios guarde al señor arzobispo, o sea, a Jorge Mario Bergoglio. Tremendo, tremendo. Bueno, se habla de que Bergoglio es un promotor del diálogo interreligioso, pero lo hace con los sectores más reaccionarios de otros cultos, ¿no? Como el caso del evangelismo representado por la ex diputada Cynthia Houghton, que fue una furiosa opositora a la ley de matrimonio igualitario, y que la legisladora, con el aval público de Francisco, presentó un proyecto de ley llamado de libertad religiosa que violaba todo concepto de Estado laico, quería meter el delito de blasfemia, profanación. Insultar a un cura tenía una pena equivalente a dispararle a una persona con un arma de fuego y hacerle una lesión, digamos. Eso era lo que pretendía Cynthia Houghton con el apoyo de Bergoglio. Pero bueno, gracias a la militancia de agrupaciones, como la Coalición Argentina por un Estado Laico, no prosperó. Ahora impulsa el proyecto que Macri presentó el 12 de junio del 2017, que se parece bastante al de Cynthia Houghton, salvo que no tiene el delito de blasfemia. Un día después de la designación de Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica, los represores que estaban siendo juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención La Perla, lucieron en la audiencia judicial distintivos con los colores de la bandera del Vaticano. Bueno, tenemos para recomendar, generalmente es lo que hacemos en el quinto bloque, recomendamos películas, documentales o libros, un documental. Se llama Vox Populi, viene muy bien a lo que hemos escuchado. Retrata la complicidad de la Iglesia Católica Argentina con la última dictadura, desde el maltrato que recibían madres y abuelas cuando buscaban a sus familiares, hasta la existencia de 2 campos de concentración en terrenos de la curia.
la creación del Vicariato Castrense, la participación en el Operativo Independencia y la creación del Consejo para la Conversión de los Indios al Catolicismo. ¿Sí? Son 3 momentos distintos en la historia argentina que tienen en común una misma política muy bien definida por la Iglesia. Las entrevistas que contiene este documental son a Pao, a Andrea Yunta, a Iris Pereira de Avellaneda, a Nora Morales de Cortiñas, a María Isabel Chorovic de Mariani, a Eduardo Fayal, Marcelo Balco, Ariel Lede, Lucas Bilbao, Lucas Maguire, Carlos Lorquipanidze, conocido como El Sueco, Enrique Fugman, Osvaldo Barros y Luis Zamora. Los autores son Ignacio Liang y un querido amigo, Paulo Giacobbe. Bueno, en cada programa también les recomendamos un tema musical y este está preparado por Jimena. Vamos a escuchar lo que tiene para decir. Rage Against the Machine, en inglés, Rabia contra la Máquina. Es una banda que combina metal con toques de rap y algo de funk, con mucha fuerza. Originarios de Los Ángeles, tocaron desde el 91 hasta el 2000. Sus integrantes venían del punk y el hip hop. Pero lo que le da el carácter a Rage son las letras de denuncia anticapitalista, contra la globalización, el neoliberalismo y la guerra. Por esto se los ha acusado de antipatriotas y han sido censurados. Rage Against the Machine es una de las bandas que inspira a expresarse en un acto político. Hicieron innumerables recitales a beneficio de Mumia Abu Jamal, el periodista y activista político afroamericano condenado a muerte. Hicieron fechas a beneficios para la Liga Antinazi, se mantuvieron desnudos arriba del escenario por 14 minutos en protesta contra la censura. En relación con el movimiento zapatista, afianzaron su protesta al capitalismo implantado por Estados Unidos en México. Hicieron un concierto en las afueras de Wall Street y ese mediodía la Bolsa de Nueva York decidió cerrar sus puertas. En Woodstock quemaron una bandera estadounidense y entre sus influencias nombran a Noam Chomsky. Killing in the Name, en inglés, Matando en nombre de, es el primer single de la banda y es también el nombre del disco. La letra habla de la revolución contra el racismo en los organismos de seguridad entre comillas. Controversial, la letra dice, matando en nombre de, algunos de los que trabajan en la fuerza son los mismos que queman cruces. Así marcaban la pertenencia al Ku Klux Klan de muchos policías. La canción fue escrita después de que se difundiera la filmación de 4 policías blancos golpeando a un joven afroamericano. La tapa de la segunda edición es la terrible foto del monje budista que se prende fuego en público. En los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre, algunas emisoras de radio estadounidenses habrían censurado al grupo por alentar el antipatriotismo. Rage volvió a juntarse en el 2007 como Audioslave. En una de sus entrevistas, Zach de la Rocha, cantante, declara: "Estoy interesado en difundir ideas a través del arte, porque la música tiene el poder de cruzar fronteras, romper cercos militares y establecer diálogo genuino". Tom Morello, el guitarrista, contesta en el blog livingchristianity.wordpress.com. Esto sería, en inglés, dejando el cristianismo, el WordPress. La religión está tan atada a la manipulación política que puede difícilmente haber algo de espiritualidad en ello que puede influenciar positivamente en tu vida. Escuchamos entonces al trío Rage Against the Machine, Rabia contra la Máquina, el tema Killing in the Name, Matando en nombre de... forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing
Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 And 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 now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. And 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 now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Come on. You tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Bueno, hemos llegado al sexto y último bloque de La Voz del Erizo. Creo que llegó el momento de develar quién es el ganador del premio Torquemada de esta semana. Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta porque son frases que hemos escuchado bastante, lamentablemente. El premio Torquemada de esta semana va para Carlos Saúl Menem, nuestro expresidente. Menem nació en Anillaco, La Rioja, y es un abogado, político y empresario argentino que ejerció la presidencia por el Partido Justicialista desde el 89 hasta el 99. Desde el año 2005 es senador nacional por La Rioja. Fue el presidente argentino con el mayor periodo continuado de gobierno. Desde su primera presidencia y mediante una serie de decretos, indultó a civiles y militares por los crímenes cometidos durante la dictadura. Dichos decretos, junto a las leyes de punto final y obediencia debida, fueron anulados en 2003 por ser inconstitucionales.
En 2001 estuvo 6 meses en prisión domiciliaria en una quinta en la quinta de su amigo Gostanien por la causa de tráfico de armas entre 1991 y 1994 a Ecuador y Croacia, países que estaban en conflicto bélico. Fue condenado a 7 años de prisión y a 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero luego fue absuelto y finalmente esa absolución fue revocada por la Cámara Federal de Casación. Sin embargo, esta sentencia aún no está firme y sus fueros como senador lo protegen. O sea, lo que escuchamos en el audio, Sí. todo mentira. Sí, por supuesto que es mentira. Y algunos datos interesantes para recordar es que durante su gobierno le dio a la Iglesia Católica muchísimos privilegios y reformó la Constitución quitando que el presidente tenía que ser católico o apostólico romano, ¿no? Ahí debe haber habido algún negociado de por medio, porque bueno, él de hecho no era católico apostólico romano, así que promovió que se quitara eso del artículo y que se incorporara, lo bueno que se incorporaron en 1994 en esa reforma, tratados de derechos humanos que quedaron con jerarquía constitucional, así que bueno, eso no fue tan malo, pero por otro lado a la Iglesia Católica le dio muchísimos privilegios, quizás en compensación de estas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de importar y exportar bienes sin pagar en la aduana. Lo que hizo también fue darle un sueldo específico a los seminaristas, que si bien la dictadura lo hacía, le puso que tenían que ser equivalentes a un empleado público de categoría 10. Sí, fueron varias cosas las que realizó en este sentido, como además también institucionalizar un poco más orgánicamente las capellanías dentro de las fuerzas de seguridad, ¿no? Dentro de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía. Bueno, lo último que tenemos para hoy es una invitación a unas jornadas que se van a hacer sobre prevención del abuso sexual en la infancia, este sábado 15 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de los Organismos, ahí en Santa Fe 2946, enfrente del Materno. Van a disertar Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. Sebastián Cuatromo fue víctima de abuso sexual eclesiástico por un cura que que cumplió su condena y fue beneficiado por el 2x1 y que estaba cumpliendo funciones de encargado de edificio acá en la ciudad de Mar del Plata y fue removido del cargo. Ahora no se sabe muy bien dónde está, vive cerca de la iglesia Estela Maris. Lo que se está tratando es que no vuelva a acceder a cargos donde puede tener contacto con personas en situación de vulneración, niños o personas discapacitadas, donde él se pudiera aprovechar, porque sabemos que esta gente realmente no deja de ser abusadora, como es este caso del cura Picciotti. Bueno, y también va a disertar Juan Tapia, que es juez de garantía y docente de la Facultad de Derecho. Este evento lo organizan la Comisión Municipal por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, Hijos Mar del Plata y Ateas y Ateos Mar del Plata. Bueno, fue todo por hoy. Les mandamos un fuerte abrazo de lucha y nos encontramos el miércoles que viene. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.